Esto es After Macho. Un podcast sobre masculinidades, género y diversidad. Te invitamos a dialogar y pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez y Luis Ábalos. Y vamos a compartir un momento After Macho. Bueno, mirá cómo estás, mamita. No, pero estás para el secuestro, ¿eh? Pero mirá lo que se puso, esta quiere fiesta. Pero vení, chiquita, te invito a casa. Vení, mamá. ¿Todo eso lo escuchan las mujeres a diario? Sí, eso y muchas otras cosas más también. Bueno, pero a ver, un piropo no se le niega a nadie. Sí, lo que pasa es que no estamos hablando de piropos, esos no son piropos, es lo que hoy se conoce o se nombra como acoso callejero. ¿Acoso callejero? ¿Qué sería eso? El acoso callejero son todas las acciones físicas o verbales de contenido sexual contra una persona que no quiere participar de esas acciones. Entonces voy caminando por la vía pública, no sé, porque me estoy yendo de un lugar a otro, sea de mi casa al trabajo, y de repente paso por un lugar y hay un montón de personas diciendo cosas sobre mí, insinuándome cuestiones sexuales, opinando sobre mi cuerpo, ¿no? Y la realidad es que esto que vos recién dijiste, piropo, es la forma naturalizada e incluso invisibilizada en la que se legitima esta violencia ejercida contra, en su mayoría, las mujeres o los cuerpos feminizados. Sí, pero además está bueno esto que decís porque no se trata solamente del contenido sexual que pueda tener explícito, que puede ser más o menos grosero. Incluso cuando se está opinando sobre el cuerpo, se está diciendo algo sobre esa persona, algo que esa persona no pidió, o sea, una opinión no solicitada. Entonces ahí me parece súper interesante para que los varones podamos reflexionarlo, porque en general los varones estamos muy acostumbrados a opinar de todo y estar muy convencidos de que nuestra opinión garpa y que estamos habilitados para opinar de lo humano, de lo divino y del más allá. Y a veces es como que, pará, no, nadie te pidió esa opinión. Sí, y además en esta naturalización del piropo lo que pasa es que es tan sutil, muchas veces está tan como implantado en la sociedad, que en realidad es un pequeño eslabón de una gran cadena de violencias, que son cosas que nosotros venimos diciendo y venimos hablando sobre cómo se naturaliza la violencia en los varones. Y bueno, esa violencia también es ejercida contra otras personas. En este caso, a partir de decir mi opinión, cuando quiero, cómo quiero y a quien yo quiero. Y acá, fíjate cómo se liga con lo que hablábamos en el capítulo anterior, en el consentimiento, porque uno podría decir, bueno, pará, es mucho, estás diciendo violencia. Y sí, porque si yo estoy avanzando sobre la otra persona y la otra persona no ha dado su consentimiento, ese avance es violento. Lo loco es que todo esto está tan naturalizado que no nos damos cuenta, y estoy hablando desde la posición de un varón, ¿no? Cuando hablo con mis amigos, es algo que está muy incorporado, entonces no se entiende de qué estamos hablando y por qué todo esto es tan violento. A mí me gusta mucho, las estadísticas, entonces me parece que un poco nos van a reflejar el macro de la sociedad. La realidad es que todas las mujeres alrededor del mundo casi han vivido en algún momento de sus vidas una experiencia como esta, y las estadísticas nos van a decir que esto empieza aproximadamente a los 9 años de las mujeres en los cuerpos feminizados. Es decir, alrededor de los 9 años empezamos a recibir este tipo de violencias físicas y verbales escondido detrás de lo que se conoce como el piropo, ¿no? Incluso si nos animamos a preguntar a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de que muchas de nosotras compartimos experiencias como estas. Y el ejemplo me parece bastante más grave del acoso es el exhibicionismo, y sería como recibir una persona que me muestra sus genitales en la vía pública. Claro, y que es una experiencia que los varones en general no tenemos
Y también es muy curioso esto, porque pensando en la naturalización de estas formas violentas, cómo no solamente no lo hemos recibido, sino que no lo registramos. Y es lo que muchas veces se dice, ¿no? Como eh, acá hay algo que nos cierra. ¿Cómo puede ser que la gran mayoría de las mujeres han experimentado estos acosos, estas violencias, y la gran mayoría de los varones no conocemos, no lo hemos hecho y no conocemos a nadie que lo haga? Ahí hay algo que no termina de cerrar. Sí, porque si nosotros empezamos a preguntar, nos vamos a dar cuenta de que muchas compartimos esta experiencia y que muchas veces no la compartimos, no la verbalizamos en su momento. Incluso a nivel personal, yo la he vivido a mis 11 años, iba caminando en la vía pública, alguien me mostró sus genitales y lo que me generó esa situación a mí en ese momento es mucha vergüenza y culpa. ¿Qué hizo? Que no se lo contara a nadie hasta hace pocos años que lo compartíamos con un par de compañeras. La vergüenza y la culpa ahí como aliadas del patriarcado, del machismo y de la violencia, ¿no? Porque finalmente lo que hace la vergüenza y la culpa es diluir la responsabilidad del agresor y poner todo en la persona agredida y al servicio de que no diga nada. Qué jodido esto, ¿no? Muchas veces estas situaciones son justificadas con frases como, por ejemplo, el piropo es algo normal. Sí, o es algo lindo que le estoy diciendo, le levanta la autoestima. Los hombres somos así. Claro, y bueno, si yo veo pasar a una chica linda, bueno, ¿por qué no lo voy a decir? Y después está la otra que es tipo, esta feminazi que ya se quejan de todo. No se les puede decir nada. ¿No? Lo que pasa es que en realidad detrás de toda esa justificación como muy neutralizada, lo que pasa con estas frases, con estas acciones, lo que esconden es el miedo, ¿no? Porque ¿qué pasa? De alguna manera yo empiezo a coartar mi libertad, empiezo a dejar de vestirme como quiero, como me gusta, por temor a que alguien me diga algo en la vía pública, dejo de ir a ciertos lugares, cambio de caminos muchas veces, o de horarios, o sea, cambio de horarios, voy más temprano, porque bueno, hay como una idea de que cierta hora ya no se puede caminar sola. Y alguien podría decir, pues, pará un poco, ¿miedo a qué? Y es que en realidad, fíjate cómo todas estas cosas que los varones decimos o dicen a una chica o una feminidad que va pasando, por un lado la colocan en un lugar sexualizado, la colocan en un lugar de objeto y ya establece ahí una relación donde hay uno que dice y otra que escucha sin decir nada. Sí, hay una relación de poder, digamos, donde la persona que lo recibe de una manera pasiva y la persona que lo ejerce, 100% activa. Habría que ver si se responde algo, ¿no? Que por lo general, a veces es complejo, y si bien hoy en día muchas personas se animan a responder algo, a decir, che, eso no va más y demás, también puede ser peligroso. También, claro, puede elevar el riesgo, pero es interesante esto para pensarlo, ¿no? ¿Qué pasa si frente a ese supuesto piropo la persona que lo recibe responde algo? Porque me parece que está en la base, en la idea del piropo, que la otra persona no responda nada. Entonces ahí es donde más claramente se ve que hay alguien que está ejerciendo una actividad, un poder, y hay alguien que lo está recibiendo y que pasivamente tiene que aceptarlo. Hay una ley en Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 5.742, que es la ley de acoso callejero, que de alguna manera lo que hace es tipificar este tipo de acciones y hacer que sean denunciables, ¿sí? Con lo cual, ya le da una categoría diferente a estas acciones naturalizadas. Define el acoso callejero, y también, que me parece súper importante, es que lo define como en espacios privados de acceso público. ¿Cómo es decir, eso? Claro, no solo en la vía pública, no solo en la calle, sino también, por ejemplo, en un supermercado. Ok. Uh-huh. Y entre los tipos de acciones de acoso sexual o acoso callejero / sexual, aparece, por ejemplo, los comentarios sexuales que nombrábamos nosotros recién, la posibilidad de fotografías y grabaciones sin consentimiento,
bueno, esto de la persecución, esto de los gestos obscenos. Incluso el otro día leí algo como de las miradas obscenas, ¿no? Como esta persona me está mirando demasiado. Claro. Ese tipo de acciones son denunciables de acuerdo a esta ley. Y ahí es muy interesante que aparezca justamente la normativa legal, porque ya no se trata entonces de si yo opino que esto es así o esto es así o que a lo que a mí me parece, sino bueno, hay una normativa. Y ahí me parece muy importante que esto sea un tema de diálogo entre varones, que podamos realmente en serio poder reflexionar sobre esto. En ese sentido, la campaña de la Fundación Avon, Cambia el trato. Exactamente, la campaña se llama Cambia el trato o Cambiemos el trato, y que justamente son unos spots que están muy bien realizados y muestran distintas situaciones donde invita a reflexionar a los varones sobre esto. Y en una de esas que trata del acoso callejero, un varón le dice al otro: ¿pero qué sos, un animalito? ¿No podés contenerte? Claro, ¿qué onda? No te puedes controlar, actúas por instinto, como no puedes manejar ahí, no hay un filtro entre lo que vos pensás y lo que decís. Y ahí entonces volvemos a esta cuestión de, bueno, pero, ok, nadie te impide tener una opinión sobre una persona que va pasando. Ahora, ¿por qué suponés que esa opinión la tenés que expresar en voz alta, se la tenés que comunicar a esa persona? Digo, ahí... bueno, contengámonos, abstengámonos. Sí, pero ¿sabes qué? Muchas veces considero que no siempre uno es consciente de que eso que está haciendo está mal. Como justificando esas acciones como, ay, seguro que le gusta y demás. Muchas veces tendemos como a pensar que somos libres de hacer esos comentarios o decir esas cosas. Entonces ahí es donde para mí aparece esto que es primordial, que es traicionar la complicidad machista. Tal cual, y por eso es tan importante que todo esto podamos hablarlo entre los varones y podamos repensar nuestras prácticas y por qué hacemos esto que hacemos, que a veces, a ver, me pasa a mí, muchas veces he estado siendo adolescente, por ejemplo, en grupos de varones donde me sentía como obligado a tener que decir algo así, aun cuando yo no tenía ganas, ¿no? Y pienso, esto no es algo que me pasaba solamente a mí, esto le debe pasar a un montón de varones donde se sienten obligados a seguir un determinado guión, por decirlo de algún modo, que es lo que llamamos mandato de masculinidad, ¿no? Y entonces nos sentimos empujados, sobre todo cuando estamos con otros varones, a tener que actuar de una determinada manera, y por ahí ni siquiera es que estamos convencidos de eso. No, lo que pasa es que también traicionar la complicidad machista tiene un costo enorme para las masculinidades también, ¿no? Como lo mínimo que me puede pasar es como que me digan que soy la ortiva del grupo y me echen de mi grupo de WhatsApp, ¿no? Que te digan puto, que te digan montones de cosas. Pollerudo, y sí, todas esas cosas que escuchamos es todavía. Todo eso lo que tiene que ver exactamente con dejar de pertenecer al club de las masculinidades. Uh-huh. Ahora, ¿sabes qué? Yo creo que repudiar un femicidio, esa es una frase que siempre decimos en espacios de taller, como repudiar un femicidio es bastante fácil. Digo, yo prendo la tele, veo un femicidio y estoy casi segura que la mayoría de las masculinidades que escuchan este podcast no estarían de acuerdo con ese femicidio. Ahora, lo más difícil es repudiar acciones de violencia en menor medida. Porque esas violencias están naturalizadas y porque a veces los propios varones no las vemos como violencias. Pero ahí es donde está la invitación a que sigamos pensando todo esto. Esto es After Macho y te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando la masculinidad. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en Spotify.